¿Qué significa que dos segmentos sean proporcionales? Entonces, en el teorema de Tales habíamos dicho que los segmentos correspondientes al trazar tres o más líneas paralelas como estas, son paralelas, tenemos una transversal, otra transversal. Entonces hemos dicho que este segmento es proporcional a este y que este segmento es proporcional a este. Pero ¿qué significa que sean proporcionales? Entonces, miremos el tamaño de este segmento desde acá hasta acá, digamos desde el punto A hasta el punto B. Esta distancia, la distancia AB, es una distancia pequeña, digamos que un poco más pequeña que medio meñique. Y la distancia desde B hasta C, si este es el punto C, es más grande. Entonces tengo una cantidad pequeña y una cantidad un poco más grande. Resulta que cuando yo comparo esos valores con los que tengo acá al frente, digamos que esos son los puntos D, E, F. El segmento DE, que es el correspondiente de AB, también es pequeño. Y si salto a mirar, el segmento EF aumenta, es grande. Entonces, la distancia pequeña corresponde con una distancia pequeña. Pero si la comparo con una más grande, el lado correspondiente también es más grande. Entonces yo podría pensar que la magnitud AB, que es pequeña, cuando yo hago que esa magnitud crezca, inmediatamente lo que pasa es que el segmento que es proporcional a E, en este caso de E, también la distancia desde E hasta E, también va a crecer. Por ejemplo, supongamos que yo corro, voy a trasladar el punto BE, esta línea la traslado hasta acá, a un punto diferente, entonces esta distancia va a aumentar, creció, pero eso implicó entonces que la distancia desde E hasta E aumentar. Eso es lo que significa que los lados sean proporcionales. Cuando uno crece, el otro también crece. Entonces, dentro de las aplicaciones del teorema de Tales, uno de los temas importantes es el de la semejanza de triángulos. Supongamos que tenemos dos triángulos. Para facilidad voy a dibujar dos triángulos rectángulos. Recordemos que un triángulo rectángulo es uno que tiene un ángulo de 90 grados, que estos lados se llaman catetos y el lado más largo se llama hipotenusa. Y vamos a dibujar otro triángulo un poco más pequeño pero que también sea rectángulo. Voy a tratar de que me queden parecidos para el ejercicio. También tengo aquí un ángulo de 90 grados, dos catetos y una hipotenusa. Entonces, si yo digo que este triángulo grande es semejante a este triángulo pequeño, lo que quiero decir es que sus lados correspondientes son proporcionales. Pero para saber cuáles son los lados correspondientes, debemos establecer una dirección de lectura. Entonces, ¿cómo vamos a nombrar los triángulos? Digamos que este es el triángulo ABC y tengo el triángulo DEF. Entonces, si yo comparo, yo compararía la hipotenusa de este triángulo, o sea, el triángulo CB, con la hipotenusa de este triángulo pequeño, o sea, con el triángulo FE. Entonces, yo tomaría la razón CB contra FE. Aquí estoy calculando la razón entre estos dos segmentos. Como yo quiero establecer una proporción, entonces voy a tomar ahora las bases. La distancia, coloquemos que esto es igual a la distancia AB dividido en la distancia de E. Esto que tengo aquí es una proporción. Entonces, son proporcionales cuando sus lados son proporcionales. Entonces aquí estoy diciendo que el segmento, la hipotenusa con la hipotenusa y la base con la base forman una proporción. Pero yo podría haber tomado, por ejemplo, las hipotenusas con las alturas, de esta manera. Entonces, CB es a FE como CA, tomo la hipotenusa con la hipotenusa, tomo la altura, CA con la altura. Es muy importante conservar el orden. Si yo tomo primero un segmento mayor, luego el menor, no puedo invertir, luego tomar la más pequeña con la más grande. Mayor arriba, CB, entonces en las alturas el mayor acá, arriba. Y también podría tomar altura con base. El orden no es importante. Entonces podría tomar, por ejemplo, CA con AB y decir que esa razón forma una proporción con este triángulo FD con DE.
A manera de conclusión, entonces, podemos decir que estos dos triángulos son semejantes si se cumple que la razón CB contra EF es igual a la relación entre AB y DF y es igual a la relación entre CA y ED. Pero cuando vamos a trabajar en ejercicios numéricos no vamos a tomar los tres elementos, solamente tomamos estos dos, o tomamos estos dos, o tomamos esta proporción. Vamos a mirar los criterios de semejanza. Entonces, para saber si los triángulos son semejantes, vamos a tomar el mismo ejemplo de ahora. Un triángulo grande, otro triángulo muy parecido, pero más pequeño. Colocamos nombres A, B, C, R, S, T. Entonces, los criterios de semejanza para triángulos son los siguientes. Primer criterio, el criterio L, L, L. Lo que dice el criterio es, si los tres lados de los triángulos, lado, 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 si los tres lados son proporcionales, entonces los triángulos son semejantes, que fue la definición que acabé de dar hace un momento. Entonces, si yo tengo un ejercicio donde quiero mirar si los triángulos son semejantes, lo que necesito hacer es mirar si sus tres lados son proporcionales. Vamos a dar un ejemplo numérico. Supongamos que este lado acá mide 4 unidades, de 40 unidades, pongamos. Que supongamos que mide 30 unidades y cuando yo haga el teorema de Pitágoras, voy a obtener que mide 50 unidades. En el triángulo pequeño vamos a suponer que mide 6 unidades, que mide 8 unidades, y si utilizo el teorema de Pitágoras podría encontrar que mide 10 unidades. Para mirar si son semejantes los dos triángulos, entonces con el teorema lado, 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 tengo que mirar que los tres lados sean proporcionales entre sí. Entonces vamos a tomar la relación entre 50 y 10. Entonces 50 partido por 10, vamos a ver cuánto da esta razón. También vamos a mirar cuánto da la base, partida entre la base. Entonces vamos a ver cuánto da 30 dividido entre 6. Y también vamos a tomar la altura entre la altura. Entonces vamos a mirar cuánto da 40 dividido entre 8. Hacemos las tres divisiones por separado. 50 dividido 10 da 5, 30 dividido 6 da 5 y 40 dividido 8 da 5. Obtenemos que las tres respuestas son exactamente iguales. Entonces, los tres lados de este triángulo son proporcionales con los tres lados de este otro triángulo. Por lo tanto, podemos decir que, como los tres lados son proporcionales, los dos triángulos son semejantes. Y ese va a ser nuestro primer criterio de semejanza. Lado, lado, lado. Cuando los tres lados son proporcionales, entonces los dos triángulos son semejantes. Entonces nuestro segundo criterio para saber si los triángulos son semejantes se llama el criterio lado, ángulo, lado. Lado, ángulo, lado. ¿Qué significa? Si yo tengo dos triángulos y tienen dos lados, la L y la L son dos lados, y tienen dos lados que son proporcionales y además tienen un ángulo igual, pero ese ángulo está metido dentro de los dos lados, los triángulos son semejantes. Por ejemplo, supongamos que este lado es el lado RS. Vamos a marcarlo acá. En este triángulo, vamos a suponer que este lado es proporcional con este lado de acá, con el lado PQ. Vamos a suponer también que el lado, no sé, puede ser la hipotenusa, TS o TR, no importa. Tomamos TS, marquémoslo aquí con una sola raya. Este lado es proporcional con el lado de acá, que les corresponde al lado LQ. Entonces, ¿qué es lo que miramos? Que este lado sea proporcional con este y que este lado sea proporcional con este. Cuando eso ocurre y además estos ángulos miden exactamente igual, podemos decir que los triángulos son semejantes. Pero si los ángulos son diferentes, entonces no podemos concluir nada. Por ejemplo, supongamos que aquí tenemos entonces 3 unidades, 7 unidades. Y aquí tenemos 9 unidades, desde R hasta S mide 9 unidades y desde T hasta S mide 21 unidades. Entonces, para mirar mediante el criterio lado, ángulo, lado, necesito mirar que los lados sean proporcionales, entonces vamos a hacer 9 dividido 3
La razón del 9 a 3, o sea, RS contra PQ, esta razón da 3. Y aparte vamos a tomar 21 contra 7. Entonces 21 es a 7, como 3 es a 1, porque 21, perdón, eso es un 1. 21 dividido 7 da 3. Como tenemos el mismo resultado, entonces los lados sí son proporcionales. La base y la hipotenusa de los triángulos sí son proporcionales. Todavía no puedo decir nada porque es muy importante verificar que los ángulos sean los mismos. Si por ejemplo yo digo que este ángulo se llama alfa, para que no lo veamos, se llama alfa, y este también digo que se llama alfa, entonces tienen exactamente el mismo ángulo. Entonces puedo decir que sí son dos triángulos semejantes, pero con la condición de que el ángulo sea el mismo. Si de pronto esos ángulos son diferentes, los triángulos simplemente no puedo decir que sean semejantes. El último criterio de semejanza que vamos a utilizar se llama ángulo, ángulo, ángulo. Aunque vamos a ver que ese solamente podríamos llamarlo ángulo. Nuevamente tengo dos triángulos, vamos a suponer que ellos dos son semejantes. Cuando estos dos triángulos son semejantes, siempre tienen todos los ángulos iguales. Entonces, en este caso, si estamos suponiendo que eso es un ángulo de 90 y que eso es un ángulo de 90, ese ángulo acá podría medir 45 grados, pongámosle tal vez 50 grados. Entonces, y suponiendo que este ángulo también mida 50 grados, yo tengo 50 grados más 90 grados da 140 grados. Como la suma de los tres tiene que dar 180, entonces aquí me faltan 40, para que la suma 40 más 50 da 90, más 90 180. Y este debe medir también 40, para que la suma de los tres me dé 90 más 90, 180. Porque recuerde que la suma de los dos ángulos internos de un triángulo siempre debe medir 180 grados. Bueno, entonces, el tercer criterio de semejanza se llama el criterio ángulo, ángulo, ángulo. Dice que si yo tengo dos triángulos y los ángulos correspondientes son iguales, este ángulo le corresponde a este y son iguales, este le corresponde a este y son iguales, y este le corresponde a este y son iguales, entonces los triángulos son semejantes. Aquí vamos a ver algunos ejercicios de cómo utilizar esos tres criterios para saber si los triángulos son semejantes. Entonces, en resumen, ángulo, 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 si los tres ángulos de los triángulos son iguales, podemos decir que los triángulos sí son semejantes. Lado, 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 segundo, el primer criterio que vimos, cuando los tres lados son proporcionales, entonces podemos decir que los triángulos son semejantes. Y el último, lado, ángulo, lado. Si yo tengo dos lados que son proporcionales y el ángulo que está dentro de esos dos lados es igual en ambos triángulos, decimos que los dos triángulos son semejantes.